¿Están viendo el Power ustedes? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, la clase de hoy tenemos que ver lo que refiere a derecho procesal constitucional, que específicamente vamos a ver acción de amparo, que es como la acción más común, digamos, dentro de estas tres garantías constitucionales que van a ser el amparo, el habeas corpus y el habeas data, todos reconocidos en el artículo 43 de nuestra Constitución. La acción de amparo, no recurso, sino acción se dice, recurso son los recursos apelatorios, esto es acción, uno está accionando, no recurriendo, está exigiendo derechos, no quejándose ante una sentencia que no está de acuerdo, eso es un recurso. Digo, porque siempre está esta discusión si es recurso o es acción. Bien, la acción de amparo es un instituto que se incorpora en la reforma de 1994 en el artículo 43. Antes de eso, no teníamos, digamos, no lo teníamos reconocido constitucionalmente. La acción de amparo se creó de manera jurisprudencial, lo que llamamos pretoriano. Pretoriano es una creación a través de un fallo judicial. Se creó en el año 57 con un fallo muy conocido, que es el fallo Siri, y luego fue establecidos ciertos detalles respecto de esa acción. Un año más tarde, en otro fallo, denme un segundo. Perdón. En otro fallo, que es el fallo Cot. Siri y Cot son la creación jurisprudencial de la acción de amparo, ¿sí? Luego vamos a tener una ley de amparo, ¿sí? Unos años más tarde, una ley durante un gobierno militar, ¿sí? En el año 66, que restringe los términos de lo que se había establecido en los fallos Siri-Cot. Esto les hago la visión rápida, ahora vamos de a poquito viendo cada una de las cosas. Y luego de eso, durante muchos años, tuvimos esa ley 66, ¿sí? Del 66, y a nivel jurisprudencial se ampliaba o se restringía un poquito lo que establecía la ley, por lo general se intentaba ampliar porque era muy restrictiva la ley, hasta llegar al año 1994 que incorpora el artículo 43 y amplía muchísimo el alcance de la ley de amparo, de la acción de amparo. Bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de amparo? ¿Qué creen que estamos diciendo? Proteger los derechos de colectivos. Sí y no, es una parte. La acción de No amparo solo los colectivos, sino también los individuales. Exacto, exacto. La acción de amparo es una acción que tiene por objetivo proteger derechos reconocidos constitucionalmente de manera urgente. Es una acción, así empieza el artículo 43, acción expedita y rápida. Cuando uno no puede, por la gravedad Claro, por de una ejemplo, violación a sus derechos, no puede esperar el trámite ordinario. Un paciente oncológico, cuando no, el Estado no le manda la Exacto, medicación. y otros casos también, ¿eh? O sea, no solo el urgente que está a punto de fallecer, digamos, para decirlo de una manera, pero ese es un caso claro. Un paciente oncológico, que la obra social o la prepaga le deniega el tratamiento, es un amparo de cajón, ¿sí? Porque necesita que ya le otorguen el tratamiento, no puede esperar 5 años a que un juez se decida. Esto también va a ser a través de un juez, pero un juez tiene que resolver de manera rápida una acción de amparo, ¿sí? Porque justamente la Constitución dice, es una acción expedita y rápida. Bien. Como les decía, no teníamos, o sea, hasta el año 57 no se había hablado de una acción de amparo. ¿Qué pasa en el año 57? ¿Alguien pudo leer Siri? ¿El fallo Siri para hoy? No, la verdad que no. Bueno. Qué lástima. No pasa nada. El fallo Siri que van a ver es súper corto. Siri era un dueño, Ángel Siri, era el dueño de un diario en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Su diario fue clausurado en 1956, ¿sí? Piensen, como siempre les digo,
entiendan en qué años estamos. Siempre en un fallo vean, año 56. ¿En qué contexto estábamos en el año 56? Gobierno de facto. Gobierno de facto. Gobierno de facto. Había pasado un año de esa mal llamada Revolución Libertadora que había derrocado al presidente Juan Domingo Perón. Un año después estamos todavía bajo un gobierno militar. Este señor, Ángel Siri, opositor a ese gobierno militar, utilizaba su diario para publicar, hacer publicaciones en contra del gobierno militar. También utilizaba caricaturas y cuestiones así. Se le clausura su diario, además él es detenido, pero fue luego liberado rápidamente, pero su diario continuaba, a un año después, todavía clausurado. Lo que él reclama es que además no había una orden que estableciera por qué su diario había sido clausurado, ¿sí? La policía de repente se presentó en su diario, le clausuraron el diario y listo. Y no había una orden que estableciera los motivos por los cuales su diario estaba clausurado, por lo cual no podía discutirlo, o sea, no sabía qué discutir, ¿sí? Se presenta ante la justicia, pero no había claridad sobre, o sea, había una urgencia porque su diario, o sea, es el diario su fuente de trabajo, pero no solo eso. La importancia que tienen los diarios, y sobre todo en ese momento, ante la inexistencia de otros medios como Internet, la importancia que tiene el diario para la libertad de expresión y la difusión de ideas, ¿sí? Entonces, se presenta sin tener un horizonte de qué tipo de acción presentar, porque él necesitaba una solución urgente ante una decisión arbitraria, injusta, sin ningún tipo de fundamentación, que vuelva que le permita la reapertura de su diario, pero no podía seguir esperando, digamos, 6, 7, 8, 9, 10 años a un trámite ordinario judicial. Se presenta en la justicia pidiendo una resolución rápida. Eso se caratula, si lo ven, de hecho, Siri Ángel interpone recurso de habeas corpus. Él específicamente no habla de habeas corpus, pero se lo entiende como un habeas corpus porque era la única acción que ya sí existía. El habeas corpus existe con anterioridad, ahora lo vemos. Es la única acción rápida que hay que resolver rápidamente. ¿Qué es el habeas corpus? El habeas corpus justamente esto significa traer el cuerpo, literalmente. Es cuando lo que está en peligro específicamente es la integridad física de una persona, la vida o integridad física de una persona. Entonces, una persona está desaparecida, no se conoce su paradero, se presenta un habeas corpus, ¿sí? Para ver dónde está. Entonces, eso se tiene que tratar rápidamente, de hecho, específicamente en 24 horas. Porque justamente lo que está en peligro es algo muy valioso, ¿sí? Que es la vida y la integridad. No podemos esperar años. Entonces, la única acción rápida que existía en ese momento era el habeas corpus. Una cosa más, bueno, ahora lo vemos cuando terminemos en paro, no importa. ¿Qué pasa? En primera instancia, segunda instancia, le dicen, no, señor, usted tiene que ir por un trámite normal, esto no hay una acción que califique para tratar de manera urgente su caso. Sobre todo porque si fuera un habeas corpus, acá no está en peligro su integridad o su vida, nada que ver. O sea, acá está clausurado su diario. El caso llega a la corte, ¿sí? Ustedes siguen viendo mi power y no ven el fallo, ¿no? El power, ¿sabes? Solo el power. Ahí ven un texto, ¿no? Bien. El fallo llega a la corte y la corte resuelve acá el 27 de diciembre de 1957, como les decía. ¿Y qué nos va a decir la corte? La corte en este fallo va a deslizar la creación del amparo. ¿Por qué digo deslizar? Porque todavía no menciona la palabra amparo, que recién va a suceder el año siguiente en el fallo Cot. Pero ya lo que está diciendo es, en este fallo, que es muy cortito, si lo ven, son 3 páginas, así que léanlo. Si hay un derecho constitucional, es obligación del Poder Judicial garantizarlo. No importa que no exista una herramienta específica para garantizarlo. Básicamente, leído años después, no importa que el amparo todavía no existía. Acá estamos viendo una vulneración grave a los derechos de una persona ante una decisión injusta que ni siquiera está fundada ni se sabe de dónde surge, ¿sí?
el Poder Judicial ve esta vulneración y no puede decir, no, señor, vaya otra vez a golpear la puerta y espere 10 años, porque acá no hay una acción urgente para tratar porque no existe legalmente, todavía no se creó. No, el Poder Judicial ve una vulneración grave de un derecho, tiene que subsanarla, le está diciendo. Con esto se inicia el camino a la creación de la acción de amparo. Acá básicamente este es el inicio de esa acción de amparo, por más que todavía no está mencionada, ¿sí? Va a decir, las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución, e independientemente de las leyes reglamentarias, o sea, independientemente de que haya una ley o no que cree el amparo. ¿Sí? De hecho, cita una cita de Joaquín B. González que dice, no son, como puede creerse, las declaraciones de derechos y garantías, simples fórmulas teóricas. Cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto. Porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la nación. Los preceptos constitucionales, tanto como la experiencia institucional del país, reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de Derecho y imponen a los jueces el deber de asegurarla. Si no, ¿quién iba a asegurar? ¿Quién iba a defender a Siri si un juez le dice, no, señor, acá no existe la acción de amparo, se tiene que ir? Alguien puede, quien tenga su micrófono encendido, por favor, siléncielo. ¿Quién iba a garantizar que se reabra el diario si la Corte hubiera dicho, no, señor, no existe una acción urgente para poder resolver su caso? ¿Se entiende? Entonces, con Siri se crea la acción de amparo sin mencionarla. Pero, básicamente lo que está diciendo la Corte es, yo veo una vulneración de un derecho grave, tengo que subsanarla. ¿Sí? Porque no es que, si no sería pensar que la Constitución es letra muerta. Es bueno, consagra derechos, pero que después nada lo va a hacer efectivo. Por eso el amparo es una garantía constitucional. Las garantías constitucionales son esas herramientas que hacen efectivos los derechos reconocidos en la Constitución, ¿sí? Son herramientas para accionar esos derechos que existen. Bien. ¿Qué tenemos después? Después de Siri, tenemos el fallo Cot. Un año después, va a venir el señor Cot a decir que, bueno, Cot era el dueño de una empresa textil. Sus empleados, que también, pónganse en contexto del año 58, gobierno militar después del peronismo que había organizado al movimiento de trabajadores, ¿sí? Se habían fortalecido y creado los diversos sindicatos, los derechos laborales, sindicales, etc. Entonces, la masa de trabajadores que se había organizado y logrado cierto reconocimiento de derechos, estaba en ebullición ante un retroceso, digamos, de eso que era el gobierno militar. Cot, dueño de una empresa textil, los trabajadores ante malas condiciones laborales, falta de aumentos suficientes en sus salarios, empiezan a hacer un reclamo sindical que culmina con la toma de la fábrica, ¿sí? Y el impedimento de Cot, su dueño, de ingresar a las instalaciones de la fábrica y poder producir, básicamente no estaba en funcionamiento, no podía ingresar. O sea, estaba paralizada la producción. Entonces Cot vuelve a presentarse, o sea, se presenta a la justicia, no vuelve, se presenta a la justicia, con lo mismo, digamos, bajo la misma situación que Siri en ese sentido, diciendo, si no, o sea, necesito una resolución urgente. Si espero al proceso regular de un proceso judicial, tengo que esperar 10 años para que los trabajadores me habiliten a trabajar en la fábrica, con las vulneraciones a mi derecho a trabajar y a la propiedad privada que eso puede implicar. Cot tiene la ventaja de que ya había existido Siri, entonces Cot cita a Siri.
habla, bueno, hace un año la Corte resolvió que ante la vulneración de un derecho grave, el Poder Judicial tiene que resolver de manera urgente, por más que no exista la acción específica para ello, ¿sí? Porque acá la acción era el proceso ordinario, o sea, váyase, siga los procesos normales, no tiene que haber una urgencia en el tratamiento de eso, usted está a la par de un proceso sucesorio, básicamente, una cosa así. Cot cita a Siri diciendo, bueno, ya la Corte resolvió sobre esto, ya está zanjado el tema de si existe o no la ley que establezca que existe el amparo. Esperen que estoy a la par buscando Cot. Bien. ¿Qué pasa? Cot tiene una diferencia. No lo puedo abrir. Bueno, voy a googlear. Que es que acá no estamos hablando. O sea, ¿ven alguna diferencia en Siri y Cot? ¿Se les ocurre? En los casos en sí mismos. Que uno habla como del Estado y el otro de los individuos. Exactamente. En Siri, la vulneración provenía de una autoridad pública, la policía, de Mercedes. ¿Sí? Acá en este caso, son particulares los que están vulnerando un derecho, o estarían vulnerando un derecho. ¿Sí? Son los trabajadores que tomaron la fábrica. Entonces, ahí está la diferencia. La Corte, ¿qué va a decir? Va a volver a reiterar lo que ya había dicho en Siri, diciendo, si hay un derecho, el Poder Judicial tiene que subsanar esa vulneración al derecho. Me estoy volviendo loca con las pestañas. Pero además dice que no importa si ese hecho lesivo a los derechos viene de un particular o de una autoridad pública. No hay diferencia, el Poder Judicial tiene que subsanar esa vulneración igual. ¿Sí? Entonces, acá sí menciona amparo, es lo que estoy buscando, el textual donde menciona la palabra amparo, y además dice que ese amparo puede ser tanto para actos de autoridad pública como para actos de particulares. Ya voy, ¿eh? Profe, ¿y eso se pide en el juzgado de primera instancia o hay Sí, una sí. instancia especial? No. Es trámite ordinario, pero tiene que resolverse rápido. Ya voy, ¿eh? El de COT sería como que está afectado colectivamente, profe, algo así, puede ser, porque es por varios individuos, no por Sí, uno solo. no importa si son muchos, es 1, 2, 3, en ese caso. El tema es si es particular o autoridad pública. Bueno, no lo estoy encontrando, pero básicamente en COT directamente, no encuentro la frasecita que les quería decir, pero ya directamente habla de recurso, por eso en ese caso habla de recurso, luego con el avance de los años hablamos de acción, pero ya en COT, cuando lo lean y vayan directamente a COT, en COT ya directamente está hablando de amparo, ¿sí? Acá hay un amparo, y eso existe, o sea, ya está, en COT no hay discusión alguna, directamente ya está hasta mencionado el recurso de amparo, ¿sí? Creado definitivamente. Todo esto hasta el 66, que tenemos la ley de amparo, ¿sí? Que les decía, durante gobierno militar también, es la ley 16.986, búsquenla, por favor, ábranla, que la vamos a revisar. La ley de amparo es una ley que limita al amparo
como acción para defender los derechos, obviamente. Piensen, estamos en un gobierno militar, justamente, y el amparo justamente es una garantía que tenía por objetivo defender derechos constitucionales, entonces es muy limitante esta ley. Es durante el gobierno militar de Onganía, si no me equivoco, sí. Onganía. Bien. ¿Qué nos va a decir el artículo? ¿Alguien puede leer el artículo 1? Sí, la acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías explícitas o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus. Bien. Comentarios, primeros comentarios sobre este primer artículo, algo que le llame la atención. Sí, cuando nombra al habeas corpus, o sea, ¿tienen que ver los dos? El habeas corpus es lo que decía, ahora lo vemos porque vamos a leer el 43. El habeas corpus ya existía con anterioridad, y es justamente una garantía constitucional, digamos, igual que el amparo son garantías constitucionales, o sea, herramientas para proteger derechos de manera rápida, pero que solo se aplica para cuando está en peligro la vida o integridad física de una persona. Cuando está en peligro la vida o integridad física de una persona, corresponde el habeas corpus, no el amparo. Por ¿Sí? eso en la época militar se pedía habeas corpus constante. Exacto. Y hoy, digamos, el habeas corpus no está en desuso. El habeas corpus se sigue utilizando en casos de no... Desaparición forzada. Sí, no solo, o sea, puede ser o que no se conozca el paradero de una persona, puede ser por distintos motivos, puede presunción de que hay responsabilidad policial, pero puede terminar siendo que no. Entonces se presenta un habeas corpus para que rápidamente se establezcan mecanismos para buscar a esa persona y encontrarla. Y no solo ante eso, las personas que están detenidas, ¿sí?, que no tienen total libertad sobre su integridad física, detenidas en establecimientos penitenciarios o policiales, ante condiciones inhumanas, degradantes, etcétera, de detención, presentan habeas corpus a un juez para que rápidamente intervenga. No sé, lo tuvieron 4 días en un calabozo de castigo, en lo que se llama Leonera. Bueno, le pide a su abogado o defensor oficial que presente un habeas corpus porque estuvo 4 días encerrado en un 1x1, sin ventana, sin poder ir al baño, nada, lo que sea, no le permiten la atención médica, cualquier situación en que su integridad física esté vulnerada, se presentan habeas corpus, ¿sí? Ah, ok. Pensé que era solo Profe, para... No, ¿tienen un porque no es plazo para solo la que- vida, sino también la integridad física. En cualquier ok. caso en que la integridad física de una persona podría estar siendo vulnerada, se puede presentar un habeas corpus. En estos casos que les digo es muy común, o sea, todo el tiempo se presentan habeas corpus en ese sentido. Porque además eso, una persona en situación de encierro, de detención, sea detención, puede ser también hasta en neuropsiquiátricos, no tiene control sobre su integridad física. Uno no decide, o sea, lo encierran, lo desencierran, le dan comida, no le dan comida, le permiten atención médica, no toma decisiones sobre su libertad. Y eso implica entonces posibles vulneraciones a su integridad física. ¿Sí? Profe, ¿la habeas Profe. corpus tiene un plazo para dar respuesta? Sí, los jueces deben resolver los habeas corpus dentro de las 24 horas, por la gravedad de lo que puede estar pasando. ¿Sí? Pero muchas veces también pasan, por ejemplo, detenciones ilegales. Detienen a una persona sin una detención, sin una orden de detención y no se sabe dónde esa persona está. No es algo que haya dejado de suceder. Claro, porque ¿Sí? en la época de la dictadura, cuando te desaparecían y aparecías en un penitenciario, o sea, o estabas en una cárcel, era como que ya eras visto. O sea, eran como las instancias de la desaparición. Yo había leído un libro que decía eso. Mejor Si podía quedó- pasar es que pasen al Poder Ejecutivo Nacional, les pasaron al PM. Pasar a ¿No? disposición, Así creo. se los ponía a disposición del PEM. Bueno, pero eso es cuando los legalizaban. Claro, O sea, digamos, pero si no, permanecías desaparecido y se presentaban habeas corpus, claramente, todos rechazados, ¿no?
durante la dictadura militar. Otro tema, la complicidad del Poder Judicial durante las dictaduras. Pero digo, no es una cuestión del pasado. Hoy mismo suceden detenciones ilegales, arbitrarias. Hoy mismo no se sabe el paradero de personas. Hoy mismo. ¿Pero se puede rechazar un habeas corpus? Hoy. Digo, ¿se puede rechazar? No, hoy se da curso. Hablo de durante momentos de dictadura. Igual, profe, hoy también se rechazan bastante habeas corpus y en situaciones graves. Yo tengo 2 amigos que están detenidos y han... No, en situaciones de encierro, obviamente, Sí. depende del criterio del juez de lo que es una situación de que ponga en peligro la integridad física y no, o no, Sí. obviamente. Y de Bueno, hecho, la integridad física ahí está muy en peligro y se han rechazado varias veces. Constantemente, exacto. Yo tengo un conocido también que más de un año tardaron en darle, o sea, la revisión a el recurso de amparo, el recurso de habeas corpus. Habeas corpus. Sí. Bueno. Ahora, una persona que está desaparecida, pero no se sabe dónde está, no, eso no va con habeas corpus. Que hay mucha gente ahí. Sí, puede pedirse un habeas corpus. De hecho, el habeas corpus lo puede presentar, o sea, por eso justamente, no es que el desaparecido tiene que presentar un habeas corpus, claramente. No, la familia. Cualquier persona puede presentar un habeas corpus, y claramente, porque justamente lo que se hace es se mueven todos los mecanismos para buscar a esa persona, para dar con su paradero. ¿Se entiende? Profe, y usted dijo que también tenía, se utilizaban cuando estaban en peligro la integridad física de una persona. Y si, por ejemplo, una persona está trabajando, no sé, en una fábrica y bajo condiciones que peligra su vida, ¿ahí también puede ser? No sé cuál sería el caso, pero o sea, ahí hay derechos laborales. En todo caso puede ser una acción de amparo vinculado a derechos laborales. Salvo que me estés diciendo una situación, no sé, de esclavitud. En una mina. Claro, y de esclavitud, tipo estos sistemas de... Ay, no me salen, de... ¿Trata de personas? No. No, de talleres clandestinos en que no hay libertad, esas personas no tienen libertad de salir directamente de esa situación, que están en situación de esclavitud. Ay, ayer salió en el diario de La Plata, en el diario El Día, 200 personas en situación de esclavitud en una localidad cercana, en una quinta. Había, dice, cerco perimetral electrificado, puestos de ¿Qué tipo de, vigilancia. qué era? ¿Qué tipo de...? Era una quinta de verdura, no sé qué, no me acuerdo ahora qué verdura o hortaliza. Terrible, terrible. Mirá, no vi la noticia. Sí, tremendo. Yo no podía creer, una cosa muy dolorosa, una cosa que uno no puede creer. Bueno, en ese caso podría, o sea, en esa situación en que la persona no puede, o sea, a ver, está en esclavitud, o sea, no sale del lugar, o sea, no puede salir. Una cosa es, no sé, malas condiciones de trabajo, pero la persona se va a su casa, listo. Entonces ahí sí hay una cuestión laboral. Ahora, si la persona no tiene ningún tipo de libertad sobre su vida, ahí sí podría haber una vez. Sí, en este caso los llevaban engañados, porque se iban a pagar 2.500 pesos por día. Alguien va a reclamar y le dice, no, pero vos debes del almacén que sacas acá adentro mismo, debes de esto, y no sigas reclamando porque te vamos a pegar un tiro. Pero igual hicieron un allanamiento y levantaron todo, ¿no? Hicieron un operativo importante. Terrible. Bueno, sigamos entonces. Les decía, ¿ven algo en el artículo, en el primer artículo que les llame la atención más allá de esto? Menciona habeas corpus, porque bueno, ya sabemos, si es amparo, si es habeas corpus no debería invocarse el amparo, ahora que el amparo ya está creado directamente. ¿Qué más dice el artículo 1? No, habla de los derechos y garantías explícitos y en forma implícita reconocida por la Constitución. Pero dice, sí, y dice, la acción de amparo será admisible contra todo acto o omisión de autoridad pública. Y nada más. Okay. Sí. Acá limita lo que había establecido COT, ya no podría ser contra privados. Solo contra actos de autoridad pública. ¿Sí? Acá empiezan las restricciones que yo le digo, que les decía que esta ley trae. Artículo 2. La acción de amparo no será admisible cuando, y chau, acá, existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho a garantía constitucional de que se trate. O sea, si hay un medio administrativo o judicial más idóneo,
tiene que ir por esa vía. Esto también es limitante, no por, digamos, lo judicial, totalmente, obviamente. Si corresponde un habeas corpus, vaya por habeas corpus. Si corresponde si en realidad no es una acción urgente y debería ser un proceso ordinario, vaya por ahí. Ahora, lo administrativo es otra de las limitaciones, porque siempre se puede presentar una acción administrativa. Ya van a ver en derecho administrativo cuando lo tengan de qué se trata, pero es, por ejemplo, en Siri en lugar de presentar un amparo, que todavía no existía, debería haber ido a reclamar a la policía de Mercedes. Y si la policía de Mercedes no le contestaba, debería haber ido al jefe de policía. Y si el jefe de policía no le contestaba, debería haber ido al ministro de Seguridad. Y si el ministro de Seguridad no le contestaba, tenía que ir al gobernador. Y así se le fue 1 año y medio a Siri. Si había una vía administrativa más idónea. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que pasa a partir del artículo 43 en el 94. ¿Qué pasa con esto de vía administrativa? ¿Sí? Quédense con esto. Esta ley no está vigente. Ahora lo vemos cuando vayamos al 43. El acto impugnado emana de un órgano del Poder Judicial, o sea, tampoco iría contra actos del Poder Judicial. La intervención judicial comprometía directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado. ¿Qué estamos hablando de esto? Puede ser amplísimo. Por ejemplo, en Siri, el gobierno militar podría haber dicho, no, el ejercicio de su libertad de expresión, el funcionamiento de su diario va en contra del funcionamiento esencial del Estado, porque usted está publicando cosas en contra del gobierno y está desequilibrando el funcionamiento de este gobierno. ¿Sí? La determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba o declaración de inconstitucionalidad. O sea, acá no podría, en un amparo, según esta ley, no se puede declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos, etc. La demanda no hubiese sido presentada dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse. Le pone 15 días para presentarlo. ¿Sí? Esta ley es la que rigió hasta 1994, con estas limitaciones que tuvo esta ley, hasta 1994 que se crea la acción de amparo específicamente en la Constitución Nacional. Y lo que viene a hacer el artículo 43 es ampliar de una manera grandilocuente, por decirlo de algún modo, lo que establece el artículo, la ley, ¿sí? La ley no se derogó, por eso Silvia respondo a tu pregunta ahora, no está derogada, pero lo que se aplica específicamente es el artículo 43. No está formalmente derogada, pero una norma de supremacía, de jerarquía superior, que es el artículo 43, regula más ampliamente el amparo. ¿Sí? Vamos al 43. ¿Alguien lo lee? Yo lo leo si quiere, profe. Dale. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Hasta ahí vamos. Entonces, este primer párrafo del artículo, perdón, nos va a hablar de la acción de amparo tradicional, que es la que existía hasta este momento, que es la acción de amparo individual. Un individuo que ve vulnerados sus derechos presenta una acción de amparo. Ya el artículo 43 amplía enormemente lo que establecía la ley. ¿Por qué? Primero, habla solo de medio judicial. Entonces, si hubiera un medio administrativo más idóneo, no importa, se puede presentar una acción de amparo igual. ¿Sí? Ya elimina la palabra administrativo. Habla nuevamente de actos o omisiones, no solo de autoridad pública, sino también de particulares. Vuelve a retomar Cot. ¿Sí? Y también permite la declaración de inconstitucionalidad. Los amparos constantemente declaran inconstitucionalidades, porque se presentan amparos por una ley, un decreto que se dicta, y
permite la declaración de inconstitucionalidad que no lo permitía la ley. ¿Sí? Nuevamente volvemos a ampliar por ese lado. Y, como les decía, es una acción expedita y rápida, funciona ante todo acto u omisión, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad legal manifiesta derechos y garantías reconocidos en la Constitución. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. Bueno. Ahora vamos a ver que en el segundo párrafo del artículo 43, la reforma trae justamente una modificación, que es que ya no tenemos solo amparo individual, el que sucedió en Siri, el que sucedió en COT y el que venía funcionando, ¿sí? Violaciones a un individuo, sino también se crea el amparo colectivo, que era esto que traía Fernanda, ante vulneraciones a un colectivo de personas, ya no a un individuo, sino vulneran los derechos de un gran colectivo de personas, o un pequeño colectivo de personas, no importa. ¿Sí? Lean en voz alta el párrafo 2. ¿Sigo leyendo, profe? Dale. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general. El afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Perfecto. Toda persona... Hasta acá, no, hasta acá. Entonces, en este segundo párrafo, lo que nos va a decir el artículo 43 es, va a crear el amparo colectivo ante la afectación de derechos de incidencia colectiva, que pueden ser, acá nos menciona algunos ejemplos, pero deja abierta la puerta a cualquier otro tipo de afectación a derechos de incidencia colectiva. Derechos del ambiente, la competencia, usuario, consumidor, como cualquier otro derecho de incidencia colectiva. ¿Sí? En el caso en que se afecten derechos de incidencia colectiva, ¿qué son estos derechos de incidencia colectiva? Nos afectan a un gran colectivo de personas de la misma manera. Y les diría incluso, hasta acá, después vemos qué pasa en Alavi, que es indivisible. A ver, una empresa contamina el riachuelo o contamina el aire de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es indivisible eso, nos afecta al ambiente, es algo indivisible, ¿sí? No es mi derecho a la propiedad, que es completamente individual, es algo totalmente colectivo, el ambiente, ¿sí? En el fallo Beatriz Mendoza. ¿Cómo? En el fallo Beatriz Mendoza pasa esto, profe. Exacto. En el fallo Beatriz Mendoza. El caso Beatriz Mendoza, ¿sí? El conocido como causa Riachuelo, es un caso de un amparo colectivo, un amparo que implica la afectación de montones de vecinos en toda la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que fueron impactados por la contaminación del riachuelo, ¿sí? Derechos de usuarios del consumidor es muy común también, como, no sé, una telefónica que nos impone aumentos ilegales. Bueno, también los derechos del consumidor son generales. Profe, sí. Párrafo anterior no decía que tenía que ser autoridades públicas o particulares. Sí. Y ahora, por ejemplo, en ese caso sería una empresa, sería privado. Sí. Ahí también se puede igual. Sí, ya quedó claro que es ante actos de autoridad pública o privada. Gracias. O particulares. Sea individual o colectivo el amparo. En ese caso, en el caso de un amparo colectivo, lo que se llama legitimación activa es quien va a demandar. Tenemos la legitimación activa y la legitimación pasiva. La legitimación pasiva es justamente esto, autoridad pública o particular. ¿Sí? ¿A quién voy a demandar? ¿Contra quién? Ahora, en cuanto a la legitimación activa, en el caso del amparo individual, tiene que ser el propio afectado. ¿Sí? El individuo a quien están vulnerando su derecho. Siri, por ejemplo. En el caso del amparo
Deme un segundo. En el caso del amparo colectivo, el párrafo directamente nos habla de quiénes son los legitimados activos. Ya no va a ser solo el afectado, va a decir el afectado, el defensor del pueblo, unidad anterior, ¿sí? La importancia del defensor del pueblo. Ahora les digo algo. Y las asociaciones que propendan a esos fines, por ejemplo, el caso Riachuelo, una organización de la sociedad civil que lucha por la defensa del medio ambiente. ¿Sí? En el caso de derechos del consumidor contra una telefónica o, no sé, Swiss Medical, lo que sea, una asociación que defiende los derechos del consumidor. ¿Sí? Organizaciones que defiendan ese tipo de derechos, el derecho que se está reclamando en el caso concreto. ¿Sí? Y digo el defensor del pueblo, que era parte de la unidad anterior, es un organismo independiente que también se incorporó en el 94, ya que estamos, lo vemos, que está bajo la esfera del Congreso de la Nación, pero es completamente autónomo, y es un organismo de derechos humanos que tiene la facultad de justamente defender derechos de personas, y tiene legitimación procesal, o sea, puede demandar. Yo podía ir al defensor del pueblo y decirle, el Estado o un particular me está vulnerando un derecho, por favor, presente una acción a mi favor. De hecho, en la acción de Riachuelo que traían Beatriz Mendoza, el defensor del pueblo es parte, porque es el único organismo del Estado que puede demandar al Estado. El defensor del pueblo demanda ante el Estado, también ante violaciones del Estado, y de particulares también. Es un órgano muy importante porque defiende de vulneraciones a los derechos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos escuchando? ¿Ustedes escuchan hablar del defensor del pueblo? Ahora no. Sí. No. Ahora no. Porque hace 12 años no tenemos defensor del pueblo. El Congreso no se pone de acuerdo hace 12 años para designar un nuevo defensor del pueblo. Entonces, existe la Defensoría, es un organismo grande, hay muchos empleados, pero no hay una cabeza hace 12 años, no hay gestión alguna, entonces ya no se hacen acciones judiciales nuevas. Ante miles de vulneraciones de derechos humanos durante estos 12 años, no tuvimos la posibilidad de reclamar al defensor del pueblo, de pedirle al defensor del pueblo que nos defienda. En los municipios hay. En los municipios algunos sí, estamos hablando del defensor del pueblo de la nación, que surge de Está la bien, pero Constitución se Nacional. desprenden de esa cabeza, ¿se desprenden los que están en los municipios? No. O sea, No. Ah. Cada municipio, cada provincia tiene su constitución y los municipios tienen su ley orgánica o lo que tengan para establecerlo. Una provincia tiene su constitución provincial y establece su poder ejecutivo, su poder legislativo y su poder judicial y los órganos que se desprenden de cada uno de esos poderes. Entonces el defensor del pueblo va a depender por ejemplo, de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Acá estamos hablando a nivel nacional, porque estamos leyendo la Constitución Nacional. Bien, entonces, tenemos esta acción de amparo colectiva con esta legitimación específica, que es no solo el afectado, y además, si lo hace el defensor del pueblo, se lo hace una organización que propende a los fines de defensa de esos tipos de derechos, lo hace en representación de todo el colectivo. Entonces, la decisión va a impactar en todo ese colectivo. Es también una forma de economía procesal, digamos. No tienen que ir los, no sé, 200.000 consumidores afectados por la decisión de Swiss Medical. Listo, va una organización y representa a todos. Una sola causa. ¿Sí? ¿Se entiende? En las provincias pasó con algunos sectores con los agrotóxicos. Sí, hay miles de millones de acciones de amparo colectivo. Bien. Además de esto, tenemos un fallo que ustedes tienen en la unidad, que es el fallo Alavi, en que la Corte amplía un poco más esto de amparo colectivo. Tenemos hasta esto que leímos, tenemos amparos individuales, amparos colectivos, que los amparos individuales protegen derechos individuales, los amparos colectivos protegen derechos de incidencia colectiva. En el caso Alavi, Alavi era un abogado que se presenta ante la justicia porque por una ley
que no tengo acá presente el número de ley, pero no importa, por una ley se permitía a las telefónicas a grabar todas nuestras conversaciones telefónicas. Todas, absolutamente todas nuestras conversaciones telefónicas quedaban grabadas. ¿Sí? Entonces, se podían escuchar esas conversaciones telefónicas. Yo hoy los llamo a alguno de ustedes, les cuento una intimidad, una infidencia, y esa conversación quedó grabada. Quedaba, ¿no? En ese momento. Alavi se presenta a la justicia diciendo que esta ley vulneraba sus derechos, su derecho a la intimidad, a la privacidad, pero no solo eso, sino también a ejercer su profesión libremente, porque él era abogado, defendía cuestiones penales, tenía defendidos por delitos penales o posibles delitos penales, con los que, sobre todo en ese momento, el teléfono era muy común, sí, pues estamos hablando durante los 90, y un defendido le podía reconocer que había cometido determinado delito en la conversación telefónica, ¿sí? Y eso quedaba grabado. Se presenta ante la justicia, y en este caso Alavi, el caso llega hasta la Corte crea una tercera categoría, que estaría dentro de la categoría de incidencia colectiva, pero ya no es amparo colectivo ante derechos de incidencia colectiva, sino que es un amparo colectivo referente a intereses individuales homogéneos. Es complejo. No. Todavía estamos en amparo. No pasamos a vías data. Acá no hay una vulneración colectiva general que impacte en lo colectivo, como es claramente ambiente, sino que es, ¿qué más individual que la intimidad? En este caso se estaba vulnerando la intimidad. ¿Qué hay más individual que la propia intimidad? Pero lo que dice acá la Corte es que hay muchos intereses individuales, muchas privacidades, muchas intimidades homogéneamente vulneradas. Entonces, que también por cuestiones de economía procesal y que no vengan básicamente era todo el país que estaba vulnerado por esta ley, listo, hagamos un amparo colectivo ante vulneraciones de intereses individuales homogéneos. Son iguales esas vulneraciones, a todos nos afecta igual la ley, ¿sí? No hay diferencias en ese impacto. Si hubiera diferencias, no, cada uno tiene que venir de manera individual, pero como el impacto es igual, a todos nos afecta de manera igual la privacidad y la intimidad de esta ley, la Corte crea básicamente, es una creación, esta tercera categoría que es incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos. Entonces, una organización, el defensor del pueblo o mismo un afectado puede representar a todo un colectivo de personas también ante vulneraciones de intereses individuales homogéneos. ¿Sí? Esperen, quiero ir. Esto después se los mando, así ustedes lo tienen, es como el resumen de Alavi. Hasta acá estamos todavía en colectivos. Profe, ¿vio el PowerPoint de Poder Judicial? Que en la clase había dicho que lo mandaba. ¿Por qué medio lo mandaba? Porque no lo encuentro. No lo mandé. Con mi viaje, o sea, tuve 2 viajes en el último mes y me desorganizó muchísimo. Macarena, sos Macarena, ¿no? La que está hablando. ¿Me haces un favor y me mandás un mail con todo lo que les debo subir y mandar? Bueno. Así el fin de semana se los mando. Pueden hacerlo colectivamente, pero que me llegue un solo mail. Bien, derechos de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos, acá estamos. No hay un bien colectivo, no hay un ambiente, una vulneración al ambiente. ¿Sí? Son derechos individuales los que se están afectando, ¿sí? Pero hay un hecho, lo que dice la Corte, este es el criterio de la Corte, hay un hecho único y continuado que provoca la lesión de todos ellos
y por lo tanto se identifica una causa fáctica homogénea y una causa igual para todos, que es básicamente esa ley que permite la grabación de todas las conversaciones telefónicas. ¿Sí? Entonces, como hay una pretensión común a todos, se habilita esta tercera opción. Si no, la otra opción era que todos los afectados vayan de manera individual. Sería una locura. Todo el país tiene que ir de manera individual. Bien. Lo que establece el acuerdo en el fallo son estos 3 presupuestos que ahora resumimos, ¿sí? Después vayan ustedes, revisen el ABI y esto lo van a encontrar textual. 1, la existencia de un hecho único y complejo que cause la lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, ¿sí? El hecho único, ya lo dijimos, esta ley que permite la grabación de las conversaciones. La pretensión de concentrarse en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar. En lo que cada individuo puede peticionar, tiene que ser el efecto común, la violación a la intimidad en términos generales. No, a mí en particular me afectó porque grabaron la conversación del día tal en que yo le dije a mi mamá que... Lo homogéneo es el derecho a la intimidad. En todos pasó lo mismo. Claro, Es pero eso. no tengo que ir a pretensiones No. individuales. Bueno, yo me merezco un resarcimiento específico porque me grabaron una conversación que después se utilizó para tal cosa. No, tiene que ir a lo general. Y en tercer lugar, el interés individual no logra justificar en el caso y por sí solo el inicio de acciones judiciales, con lo cual podría haberse afectado el acceso a la justicia. Digamos, que haya un interés individual involucrado, no tiene que justificar que haya una acción individual específica. Esto, a mí me vulneraron específicamente mi derecho a la intimidad porque se hizo pública una conversación en que yo decía que era gay y no lo quería reconocer, o que tenía VIH y no lo quería reconocer, algo así. No, que haya un interés individual involucrado no tiene que justificar que haya una acción individual, sino no tiene que tener sentido la acción individual, ¿sí? Porque si no, eso sí vulneraría el acceso a la justicia. Yo no puedo ir por la vía individual. Listo, nos queda ahí. Y esto después se los mando. ¿Sí? ¿Se entendió? Después esto es muy en la práctica. Después de esto hay un fallo de la Corte también que es PADEC, que vuelve a retomar al ABI en este sentido, una nueva acción colectiva ante intereses individuales homogéneos. Pero básicamente lo que tienen que identificar es que en este tipo de acciones colectivas no hay un derecho colectivo involucrado. Hay muchos derechos individuales, mucho derecho a la propiedad individual vulnerada de igual manera, mucho derecho a la intimidad, muchos derechos a la intimidad vulnerados de la misma manera. ¿Sí? En un amparo colectivo tradicional es un derecho colectivo, ambiente, discriminación, consumo, ¿sí? Esos son los derechos tradicionales colectivos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y por último, el artículo 43 nos va a hablar de las otras 2 garantías constitucionales que son el habeas data y por último el habeas corpus que le da estatus constitucional, ya no de ley, que existía hace mucho tiempo atrás, sino que además se lo incorpora en la Constitución Nacional. Sobre el habeas data lo decimos rápidamente porque es una acción súper específica, va a proteger el derecho a los datos personales. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Esto es protección de datos personales. Yo puedo pedirle a cualquier banco de datos, sea público o privado, qué tipo de información personal mía tienen, y además puedo pedirles que en caso de error o falsedad, corrijan o eliminen esos datos. Básicamente para eso funciona la habeas data y es recontra específico, ¿sí? Y por último, leo lo que dice habeas corpus en la Constitución. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma de las condiciones de detención, ¿sí? Lo que hablamos, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor,
y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio, ¿sí? Lo que hablamos sobre habeas corpus, básicamente. Profe, el habeas data, por ejemplo, en caso de un detenido que no se le demuestre la culpabilidad, ¿se puede pedir? ¿Cómo? El habeas data, en Sí. caso de algún detenido que no se haya demostrado su culpabilidad, ¿se puede pedir el habeas data? El habeas Como data para que no- funciona para protección de información personal. O sea, por ejemplo, Habeas corpus, ¿querés decir? no, el habeas data, por ejemplo, cuando te piden los antecedentes es como que te queda registrada una causa y por ahí vos no tuviste culpa o no tuviste